Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, sean f una función de a en b y g una función de b en c, entonces, no, más bien, tal es que tales que f y g son inyectivas, entonces g compuesta con f es inyectiva, ¿vale? Entonces prueba. Realmente la prueba es muy sencilla. Dice sean A1 y A2 elementos en A, ¿no? Entonces te fijas en G compuesta con F en la evaluación en A1 y supones que es igual a G compuesta con F en A2, ¿no? Entonces quieres demostrar que A1 es igual a 2. Entonces en este caso pues nada más desarrollas, te queda G valuada en F de A1 es igual a G evaluada en F de A2, pero G es inyectiva, ¿no? Entonces, como G es inyectiva, cuando es igual la G en dos puntos distintos, implica que los puntos son iguales. Entonces, esto implica que F de A1 es igual a F de A2. Pero F es inyectiva, ¿no? Entonces, si F es igual en la evaluación de dos puntos, implica que los puntos son el mismo. Entonces, esto implica que A1 es igual a A2, ¿no? Por lo tanto, si G compuesta con F de A1 es igual a G compuesta con F de A2, esto implica que A1 es igual a A2. Por lo tanto, G compuesta con F es inyectiva. ¿Sale? Composición de funciones inyectivas es inyectiva. ¿Vale? ¿Tienen dudas de la prueba? Profe, ¿le puede subir tantito, por favor? Mm, un poquito más. Gracias. Realmente es una demostración muy sencilla y la otra va a ser igual. La otra, la otra proposición va a ser igual de sencilla. Entonces, proposición, ¿no? Igual. Entonces sean f una función de AB y g una función de B a C, tal que f y g son suprayectivas, entonces g compuesta con f es suprayectiva. Entonces, también esta proposición es muy fácil de demostrar. O sea, lo que tengo que demostrar es que para todo elemento, o sea, para todo C que pertenece a C, existe un A que pertenece a A, tal que G compuesta con F de C es igual, no, G compuesta con F de A es igual a C. Realmente va a ser muy fácil, fíjense, se hace
que pertenece a C. Entonces, dejen de pensar. La que está definida en C es B, ¿no? Déjenme ver si va así. G compuesta con F de, va de A en B. Entonces, si para todo C y termina en C, sí debe ser así. Entonces, a ver, como C está en C y G es supra, existe debe existir un B en B tal que G de B es igual a C, ¿no? Ahora, como B está en B y F es suprayectiva, entonces debe de existir un A en A tal que cuando le aplican la función, este me da B. Entonces como que si junto todo eso me debería de dar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, me fijo en G de B, ¿no? Pero esto es G de F de A y esto es G compuesta con F de A y en realidad G de B era C, ¿no? Entonces esto implica que C es igual a G compuesta con F de A y entonces si se fijan encontraron una en A, ¿no? Que de hecho es lo que queríamos hacer aquí, tal que cuando hacen G compuesta con F es igual a C. Entonces, justamente eso es lo que queríamos ver y entonces por lo tanto, este, G compuesta con F es suprayectiva. ¿Tienen dudas de esa demostración de que composición de suprayectivas es suprayectiva? Sí, ¿podría repetir, por favor? Que no ¿Qué, entendí. qué parte? Bueno, es que no sé qué quiere decir que G es supra. ¿Quiere decir que G es suprayectiva? O- Esa suprayectiva es que su imagen sea, o sea, que cuando tú evalúas todos los puntos del dominio, obtengas todos los puntos de la imagen, ¿no? De B. Entonces, por ejemplo, en este caso, la composición es una función que va del conjunto A al conjunto C. Entonces, quieres ver que cuando tú evalúas todo A en la composición, eso te da todo C. Eso es lo mismo que decir que para todo elemento de C existe un elemento del dominio que cuando lo evalúas te va a dar a él. Entonces esto es lo que queremos demostrar. Entonces te tomas un punto del dominio como G supra, y acuérdate que G está definida de B a C, existe un B en B tal que cuando evalúas en G te da C. Después, para ese B que obtuviste, como B está en B y F es supra también, entonces existe un elemento de su dominio tal que F de A es igual a B. Entonces luego me fijo en G de B, que es este, ¿no? Entonces sustituyo el valor de B, que en este caso es F de A, entonces tengo que G de B es igual a G de F de A, pero esa es la definición de G compuesta con F de A, ¿no? Y entonces esto implica, bueno, acuérdate que G de B era C aquí, y entonces esto implica que C es igual a G compuesta con F de A. Entonces tomaste un C arbitrario y encontraste la existencia de una tal que cuando lo evalúas en G compuesta con F te da C. Entonces, para todo punto de la imagen de C existe un elemento de su dominio, del G compuesta con F, que te da S. Entonces, está realmente cubriendo todo el dominio, ¿no? De G compuesta con F. Por lo tanto, G compuesta con F es suprayectiva. ¿Vale? Sí, Realmente gracias. no tiene ninguna complejidad. Estas dos proposiciones creo que están muy sencillas, ¿no? Realmente no tienen mayor problema, solamente es aplicar la definición en cada uno de los casos y salen muy fácilmente, ¿no? Entonces, son el tipo de ejercicios que uno le gusta cuando vienen en sus exámenes, ¿no? Entonces,
Vamos con otra proposición, ¿no? Que es un poquito más, no tan, está igual, está fácil, pero vamos a debilitar un poquito las cosas, ¿no? Entonces sea f de a en b y g de b en c, ¿no? Otra vez. Tales que, bueno, funciones, todas son funciones, tales que g compuesta con f es inyectiva. Es un poquito el regreso. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo, si tus componentes son inyectivas en el pasado, entonces la composición es inyectiva. Pero ahora supónganse que sabemos que la composición es inyectiva. Entonces eso no me va a hacer un regreso como tal, porque no me va a poder justificar que ambas son inyectivas, pero sí me va a regresar que al menos la primera es, la F es inyectiva, ¿no? Entonces si la composición es inyectiva, esta al menos me va a regresar que la primera, o sea que la F es inyectiva. No me va a regresar que las dos, no necesariamente, puede ser que la G no es inyectiva, pero al menos la F sí. ¿Sale? Entonces es como un regreso, pero no es como un regreso como tal, ¿no? Entonces prueba de ¿no? Entonces, vamos a demostrar que f es inyectiva, entonces sean A1 y A2 elementos del dominio, tales que, en este caso, f de A1 es igual a f de A2. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Pues le aplico G. Entonces, G de f de A1 es igual a G de f de A2. ¿Por qué son iguales estos? Por la primera proposición. Porque es función. ¿Sale? O sea, este es un mismo punto, lo tengo que mandar a un mismo valor. No lo puedo mandar a dos valores distintos. Entonces, como G es función, pues esta asignación es de manera única. Y entonces, esto es lo mismo que G compuesta con F de A1. Y esto es lo mismo que G compuesta con F de A2. Y como la composición es inyectiva, o sea, G compuesta con F es inyectiva, esto implica que el punto que A1 es igual a A2. Entonces, por lo tanto, si se fijan, lo que demostraron es que f de A1 igual a f de A2 implica que A1 es igual a A2. Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Sale? Profe, ¿le puedes subir tantito, porfa? Sí, dudas de la Nada más para demostración. tomar. Realmente son pruebas muy sencillas. Listo, gracias. Ok, realmente son proposiciones. Profe, ¿le puedes subir tantito, perdón? Aquí. ¿Dónde estábamos? Por favor. Gracias. Entonces no hay mucho que discutir, ¿no? Ok. Entonces ahí va otra, ¿no? La análoga a esta sea f de a en b y g de b en c. Le puse así hace rato así. Funciones tales que g compuesta con f es superyectiva.
Entonces, lo mismo, o sea, no vamos a poder garantizar que las dos son subproyectivas, pero sí vamos a poder garantizar que G es subproyectiva. Entonces, pues vamos a demostrarlo. Como la subproyectividad es un poquito más difícil, por eso lo pongo, entonces lo mismo, o sea, para todo en C debe existir un B en B, tal que G de B es igual a C. Eso es lo que significa que que G sea subproyectiva. Entonces me tomo, dices, bueno, pues dice C a C, que pertenece a C. Entonces, como G compuesta con F es subproyectiva, y acuérdense que su dominio es C, pues esto implica que existe un elemento de A, una en A, tal que en este caso sería G compuesta con F de A es igual a C, ¿no? Pero G compuesta con F de A es lo mismo que G evaluado en F de A. Pero F de ¿a poco no es un punto que esté en B, ¿no? Porque F es una función que va de A en B. Entonces ya encontré fíjense, bueno, o sea, si B es igual a F de A, entonces tengo que G compuesta con F de A es igual a G de B. Y esto es igual a C. Que realmente lo que no importa es, o sea, para un C en particular encontré un elemento de B, que en este caso es F de A, de tal manera que cuando le aplico G me da C. Entonces ya acabé, por lo tanto G es su proyectiva. ¿Vale? Entonces realmente estas demostraciones son demasiado simples, ¿no? ¿Tienen dudas? Nuevamente le podría subir tantito, por favor. Ahí está. Gracias. Profe, yo sí tengo una duda. Me confundí un poco en la prueba. ¿En qué parte? Eh, en la de, pero G composición F de A es igual a G de F de A. Ujú. ¿Ahí? Esa es la definición de la composición. Ajá. Y, o sea, G compuesta con F de A es G evaluada en F de A. Así tal cual es la definición de la composición. ¿Esa es la duda? Ok. No, la duda era con la parte de abajo del procedimiento. O sea, F de A, acuérdate que F es una función que va de A en B. Entonces F de A es un punto de B, porque es la imagen de F, ¿no? Entonces, yo estoy buscando un elemento de B, ¿no? Entonces, como F de A justo está en B, pues puedo llamarle a ese B F de A y ese va a ser un punto de B. Y ahora le aplico, si le aplico G a ese B, eso es lo mismo que G de F de A, que es lo mismo que G de compuesta con F de A. Entonces tienes esta igualdad, ¿no? Pero aparte por esta de arriba tienes que G compuesta con F de A es C. Entonces obtienes todo esto. Que a final de cuentas tú encontraste un B, tal que cuando le aplicas la función te da C, que es lo que querías acá. Entonces por lo tanto, la función G es subtrayectiva. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, corolario. Y digo, realmente eso no lo voy a demostrar, ¿eh? Si sean f una función de a en b y g una función de b en c biyectivas, entonces g compuesta con f
es biyectiva. Ese no lo voy a demostrar, ese es obvio, ¿vale? O sea, ese es inmediato de los dos que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces vamos a ver un teorema que sí, bueno, por eso le voy a poner teorema, algo que sí es más relevante, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, una función, ¿no? F de A en B es biyectiva si solo si F es invertible, ¿no? Que realmente ese sí es un teorema importante. Acuérdense que F es invertible si tiene inversa, ¿no? Lo definimos al final de la clase pasada. Que tenga inversa es que F compuesta con G y G compuesta con F sean la identidad, ¿no? Que exista una F a la menos 1, tal que F compuesta con F a la menos 1 es la identidad y F a la menos 1 compuesta con F es la identidad y a ese le llaman inversa. Entonces ese concepto de que tengas inversa es equivalente a que seas biyectivo. Entonces esa realmente es un resultado relevante y que pues no va a ser tan trivial de demostrar como todos los casos que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces, prueba de este. Este sí, este sí nos va a llevar un poquito de trabajo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la implicación para acá. Entonces, vamos a o sea, aquí supongamos que F es biyectiva. O sea, sé pues que F es inyectiva y F es suprayectiva. ¿Sale? O sobre, también creo que también se le llama sobreyectiva. ¿Sale? Entonces, digamos, ya tenemos esto, ¿no? Entonces con esto voy a tratar de demostrar que es invertible. Entonces necesito definir una función, ¿están de acuerdo? Y como que la función que tendríamos como que definir tendría que ser la inversa, ¿no? Eso es más o menos lo que tendría que hacer. Entonces tendría que definir una función de B en A como sigue, ¿no? O sea, de la siguiente manera. Entonces, sea B en B, ¿no? O sea, me tomo un elemento del dominio y tengo que decir más o menos a quién se va, ¿no? Entonces, como F es suprayectiva, existe A en A, tal que tal que F de A es igual a B, ¿sale? Entonces, entonces en este caso, entonces vamos a definimos, ¿no? O sea, no lo voy a poner que eso lo implica, sino así lo estamos definiendo, que G de B sea igual a A, ¿sale? Fíjense cuál es el proceso. O sea, yo quiero definir una función G que va de B en A. Entonces me tomo un B en B, ¿vale? Como F es supra, existe un cuate en A que cuando le aplicas la función de F te da B. Pues justamente a ese que existe va a ser el valor de la función de G de la función o sea, justamente a B le voy a asociar ese valor. Ese valor, ese valor que existe en A. Entonces, eso lo estoy diciendo que G de B es igual a, ¿se entiende? Yo sí entendí.
Ok. Esto es un poquito, por ejemplo, cuando ¿Cómo? Otra vez, por favor. me tomo un B en B, ¿no? Cuando yo tengo una función, muchas veces digo la regla de correspondencia en términos de una fórmula, o digo de manera explícita con quién está relacionado, ¿no? Acuérdense que una función es una relación. Entonces, si yo me tomo un elemento, tengo que decir a quién le tocó, ¿no? Entonces, en este caso yo digo, me tomo un B en B, ¿sale? Y como f es su proyectiva, debe existir un elemento de A que cuando le aplico f me dé B. Pues ese elemento que existe es el que voy a asociar, ese elemento que existe de A es el que voy a asociar con B. Entonces ahí es donde estoy diciendo G de B es igual a, ¿de acuerdo? O sea, aplicarle G a B es obtener justamente ese A que existe de la subproyectividad de F, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno define este tipo de cosas tan abstractas, más o menos estoy haciendo un poquito referencia al axioma, o sea, cuando uno, digo, en este caso no, pero muchas veces cuando se hacen este tipo de construcciones se hace referencia al axioma de elección. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo, o sea, yo estoy tomando un B y para ese B existe una colección no vacía. En este caso la colección no vacía son los As en As, tales que cuando le aplico F me da B. Entonces existe como, o sea, existe algo que yo le puedo asociar a B, como un conjunto no vacío que se le puede asociar a B. Para todos los Bs. O sea, para todos los Bs va a existir un conjuntito ahí no vacío, que en este caso es la imagen inversa de B, al cual yo le podría asociar algunas cosas, ¿no? Profe, entonces G también es su proyectiva. Ahorita no sabemos nada de G. Ahorita lo único que sabemos de G es que yo le estoy definiendo de esta manera, ¿no? O sea que G es la relación tal que ni siquiera sabemos, o sea, todavía ni siquiera digo que es función, ¿sale? Simplemente lo que estoy diciendo es, me tomo un B, hay la existencia de alguien, mándalo a ese. Pero un poquito el problema es que esa existencia no te da, o sea, hasta ahorita, ¿cómo sabes que existe un solo A? Eso es a lo que quiero llegar. O sea, ¿cómo sabes que no existen A1 y A2 en A, tal que cuando le aplicas F te da B? Entonces, ¿a cuál lo mando? ¿A A1 o a A2? ¿Ya vieron? En el caso en el que esa existencia no sea única. Si eso pasara, entonces no sería una función, ¿sale? ¿Por qué? Porque no queda claro, o sea, B no lo estoy asociando a un solo valor, como que a quién va, ¿no? ¿Va a 1 o a 2? Entonces, lo único que les quiero decir es que cuando uno hace este tipo de asignaciones, se ocupa el axioma de elección. El axioma de elección es una cosa muy rara, que lo que no se puede demostrar, de hecho es una cosa que algunos creen en él y algunos no creen en él. Y lo que dice es que si tienes una colección arbitraria de conjuntos no vacíos, existe o sea, puedes escoger un elemento de cada uno. Parece eso muy trivial, pero no lo es. O sea, parece muy natural que si tienes o sea, si tienes una colección finita de conjuntos, es claro que puedes escoger un elemento de cada de ellos y eso está bien. El problema es cuando ya tienes una cantidad arbitraria de conjuntos no vacíos y dices simplemente que puedes escoger uno de cada uno, pero no dices una regla. O sea, dices nada más lo puedes hacer y ya. Eso es lo que dice el axioma de elección. Entonces, fíjense que en este caso lo que estoy diciendo yo es, tengo un elemento B, para cada elemento B existe un conjunto no vacío. ¿Y cuál me agarro? El que sea. Para todos los Bs, entonces los Bs están indexando una familia de conjuntos no vacía. Y estoy diciendo, agárrate uno de ellos. Entonces lo que estoy haciendo es definir una función de elección. ¿Sale? A lo mejor ahorita les hablo en chino,
pero después van a empezar a ver un poquito, porque varias pruebas en matemáticas ocupan el axioma de elección. Aquí lo único que tienen que entender es que yo me estoy tomando un B, existe un cuate en A, y a ese le estoy mandando a la función, y pues tengo que justificar primero que eso que dije es una función, ¿de acuerdo? Eso sería lo único que tendría que hacer en este caso. Y en este caso no voy a usar el axioma de elección, porque justamente el A que voy a tomar es único. No existen dos opciones, ¿no? Solo existe una. Entonces, como tengo una colección de conjuntos no vacíos, pero que solo tienen un elemento, puedo definir la regla de tómate el único que existe ahí, ¿sale? Entonces, como estoy de cierta manera definiendo una regla muy explícita, no estoy ocupando eso. Pero nada más se los comentaba porque a lo mejor ahorita no me entiende nada, pero después, cuando vean más cosas y maduren las ideas, esto que les estoy diciendo va a servirles, ¿sale? Entonces, lo que voy a decir es G es función, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque supónganse que, supongamos, ¿no? Que existen, ¿cómo le puedes poner? A1 y A2 elementos en A, tales que en este caso sería G de B sea igual a A1 y G de B sea igual a A2, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que quisiera ver es que esos son iguales. Déjenme pensar, ¿eh? Entonces, dejen de pensar. Entonces, déjenme ver. Bueno, lo que sabemos es que f de A1 es igual a B, ¿no? Y f de A2 es igual a B, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que f es función, ¿no? Entonces, como f es función, entonces lo que sí sabemos es que, ¿qué sabemos? No, no es cierto. Como f es inyectiva, ¿qué función ni que nada? O sea, sí es función, pero eso no. Como f es inyectiva, entonces A1 es igual a 2. ¿Ya vieron? Entonces, fíjense, o sea, me estoy tomando dos elementos de A, para los cuales G podría tomar esos dos posibles valores, ¿no? Y estoy demostrando que los valores tienen que ser el mismo. Entonces, realmente, esto lo que dice es que G es función. Justamente lo que estamos diciendo es que a todo elemento de B solamente le estoy asociando un único elemento de A, ¿sale? Entonces, al hacer este paso raro, ¿no? Este paso raro, estoy exhibiendo que no estoy ocupando de ninguna manera el axioma de elección, ¿sale? Porque yo simplemente pude haber dicho aquí, pues tómate una función de elección y se acabó. Y entonces ahí estaría aplicándolo, pero realmente cuando hago este paso extraño y digo que G es función, porque no es trivial, o sea, tienen que entender que preguntarse si eso que acabo de definir de esa manera rara es una función o no, es algo que no es trivial, ¿no? O sea, porque lo definí muy extraño y cómo sabes que existe un único A asociado si lo haces de esta manera. Entonces, esto es realmente lo que tienen que abstraer. O sea, lo de la elección nada más se los digo y a lo mejor eso ahorita no lo entienden, pero lo que sí tienen que abstraer es que no es un problema trivial que la G que definí como tal sea una función, ¿no?
Y que G resulte ser una función es resultado de la inyectividad de F. ¿De acuerdo? Y aquí está la justificación de por qué, así como está definida G, sí resulta ser una función. Eso es lo que sí tienen que abstraer y esa es la parte importante. Entonces nosotros hasta aquí ya tenemos una G, ¿no? Una G de B en A, que es una función. Y esa es como nuestro objetivo, que esa sea como la inversa de F, ¿no? Entonces, vamos a, ¿cómo se dice? Déjenme ver qué es lo que voy a demostrar, ¿eh? Pues vamos a tratar de demostrar que justamente G es la inversa de, o sea, aquí vamos a ponerlo, por tratar de demostrar que G es igual a la inversa de F, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a decir, sea A en A, y me voy a fijar déjenme pensar, en G compuesta con F, ¿vale? Y la voy a evaluar en ese punto de A. Entonces voy a tratar de demostrar que esto es la identidad en A, a ver si tenemos suerte y no sale. Entonces esto es G valuado en F de A. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale F de A? ¿Ve? Déjenme ver aquí, ¿eh? Tendría que valer un B. Déjenme ver aquí. G de B. Pues sí, nada más que, a ver esta parte. Creo que lo puse al principio. Ujú, sí, aquí está. Es que bueno, no es tan así, pero bueno, a ver, sí. O sea, sí y no. G de B. Y entonces esto es igual ¿a qué es igual G de B? A1 y A2. A A, ¿no? Ah, Esa parte de A1 y A2 era para demostrar que no puedo ir yo a dos puntos distintos de A, ¿no? Y que de verdad eres una función. Pero realmente acuérdense que la función es tal que f de A es igual a B. Entonces, G de B, de hecho G de B es A, ¿no? Entonces, ahí está. Nada más que aquí lo que no me gusta, fíjense, es que en muy estricto sentido, o sea, está bien esto, y entonces esto es la identidad en A de A, ¿no? Y por lo tanto, G compuesta con F es igual a la identidad. Es que, por ejemplo, aquí en muy estricto sentido, aquí, aquí, ¿qué tendría que aplicarle aquí en muy estricto sentido? A la F. O sea, F de A es B, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, me voy a esta parte, ¿no? Entonces, acuérdense que están suponiendo que la F es inyectiva. Entonces, de alguna manera, si yo tengo este F de A, esta cosa, o sea, es que lo que tenemos que decir es esto. O sea, F de A está en B, ¿no? De hecho, está más que en B. Está aquí un poquito más explícito que esta parte. Está en la imagen de B. O sea, si quieren, déjenlo porque se ve muy fácil, ¿no? Y se ve muy entendible. Entonces, F de B está en la imagen de B, en la imagen de F. Entonces debe existir un B en B, ¿no? Tal que, ¿qué? No, no es cierto, a ver, F de, déjenme ver aquí. Es que si esto no me está gustando nadita, pero bueno, a ver. Fíjense, a ver. Me tomo una en A, entonces compongo. Entonces, F de A está en B, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, ya tengo mi función y tengo que va acá, ¿no? Entonces,
lo que puedo decir es que por Bessers, déjenme pensar. mm, sí, es que aquí no me gusta cómo estamos haciendo esto. F de A es B. Déjenme pensar, F de A es B. O sea, si aquí nos tomamos un A, este es G, valuado en F de A, y luego decimos que este es B, pero realmente no deberíamos decir que este es B, sino más bien, este paso no debería de existir. No sé si se dan cuenta. O sea, ¿por qué? Porque aquí directamente este no nos deberíamos de poner realmente. O sea, aquí deberíamos de poner que esto es A. Yo ahorita les digo por qué. Es que ese paso en realidad extraño no existe. ¿Por qué razón? Porque este es un elemento de, o sea, aquí como lo estoy poniendo, este es un elemento de B, ¿no? Entonces, yo me estoy preguntando por la aplicación de este cuate, ¿no? De este cuate. Entonces, fíjense cómo está definida mi función, ¿no? Entonces, yo voy a hacer este G de B. Entonces, esto va a ser un A. ¿Y qué es lo que va a cumplir mi A? Lo que va a cumplir es que cuando yo le aplique F a esto, me va a dar B, ¿no? Entonces en realidad ese es A. ¿Por qué? Porque pues justamente, o sea, si a A, que ya lo tienen, le aplican F de A, pues ese me va a dar F de A, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces realmente, o sea, yo estoy buscando justamente el A de tal manera que me dé este, ¿no? Pues ese bajo mi definición es el mismo A. ¿Ya vieron? ¿Se entendió lo que dije? No, Yo no lo veo. O sea, tú quieres encontrar el G de F de A. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este tiene sentido porque este es un elemento de B. ¿Estás de acuerdo? Entonces quieres calcular G de F de A. Entonces estás buscando un elemento del conjunto A. ¿Sale? Entonces, aquí como que estás buscando, no le voy a poner A, ¿no? Le voy a poner como que estás buscando a alguien del conjunto A. ¿Sale? Te estás preguntando. Entonces, ese va a ser un elemento, a lo mejor lo tuvimos que haber llamado distinto, un elemento de A, eso ya lo sabemos, pero tal que ¿qué? Tal que F de A me da B. Entonces, es la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es el A en A? Tal que cuando le aplico F me da F de A. Ahí es donde un poquito el abuso de notación. A ver, ahí les va. Díganme un elemento de A, tal que cuando le aplico F, me dé F de A. Pues es A, ¿no? Exacto. ¿Ya lo vieron? aún no. Entonces, Sí, este B en realidad no existía, este B era ficticio, por eso cuando lo pusimos como que dije, pues eso qué, ¿no? O sea, porque pues como que ni siquiera estamos diciendo quién es ese B, ¿no? Ese B es como un ente medio abstracto y pues no existía, por eso no existía ese paso intermedio. Entonces ustedes, como se lo voy a repetir por última vez, si ustedes tienen el GDF de A, ustedes tienen que calcularlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculan? Lo calculan en base a la regla que dimos aquí arriba. Entonces, ese GDF de A, ¿no? Lo vamos a asociar a un elemento del conjunto A. Entonces ya sabemos que tiene que ser un elemento del conjunto A por la primera parte. Y después, ese elemento tiene que ser tal que cuando le aplico la función me dé el punto al cual estoy evaluando G. Entonces, en este caso,
Si juntamos todo eso, la pregunta es, ¿qué elemento de A en A, cuando lo evalúo, me da f de A? Y entonces eso hace evidente que pues tiene que ser A. ¿Sale? Si les causa un poco de conflicto, cuando suba la grabación, pónganla varias veces. O sea, realmente la pregunta es obvia, lo difícil es hacerse la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que la composición G compuesta con F es la identidad en A. ¿Sale? Pero es que a mí ¿Cómo? es que lo que a mí no me queda muy claro es qué hace G. O sea, cómo definió G, por qué tiene esa propiedad. O sea, ¿qué, qué hace G? Pues, G lo que hace es, te tomas un elemento del dominio, que es B, ¿no? Entonces, como lo que hace B es, bueno, fíjate en la superyectividad de F. Entonces la superyectividad de F me va a dar un elemento del cual viene este B, un A. Ese A es lo que es el valor que va a tomar mi función. Eso es lo que hace G. O sea, lo que hace G es, toma un B, se fija de dónde viene de F y ese es el que le asocia. ¿Sale? ok, bueno, sí. Entonces cuando haces, o sea, es que a lo mejor se entiende más si pongo el dibujo así. O sea, si tú tienes, aquí está la función F, y aquí está el conjunto A, y aquí está el conjunto B, ¿no? Entonces yo sé que es inyectiva, o sea, yo sé que es 1 a 1, nada más que no lo he demostrado, ¿no? Bueno, sí sé que es biyectiva, entonces sé que es 1 a 1, sé que este punto va a dar a este, y sé que este punto va a dar al de acá, ¿no? Y así subsecuentemente. Entonces, si yo quiero definir la inversa, pues digo, justamente, este viene de, o sea, lo que estoy diciendo es, pues este punto asócialo al punto que está acá. ¿Y cómo hago eso? Pues fíjate de dónde vino, ¿no? ¿Cuál es el A? Tal que f de A es igual a B. Y mándalo a ese. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, si yo tengo el f de A, es porque en realidad tengo este. Entonces, ¿de cuál vino? Pues de A. Ok, entonces definió G con toda la intención de que fuera la inversa. Exactamente, estoy Entonces, definiendo G como si fuera la inversa. entonces nada más me queda en esa parte, pues decir que, pues ya es casi obvio, en el momento que usted define G, ya casi está diciendo que la inversa, solamente el último paso es para verificar que efectivamente cuando yo la aplico a FDA, pues me da A, pues me da B. Exactamente, o sea, pero como acuérdate que no lo estamos así, o sea, como estamos formalizando el concepto, tiene que ser así, ¿sale? O sea, yo ya lo definí como con maña para que me dé esa parte, pero cuando tú lo haces de manera formal, tú te tienes que preguntar bajo tu definición, ¿no? Y que es la pregunta rara que les hice hace rato, cuál es el elemento A en A, tal que cuando le aplico la función me da f de A, pues A, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que irte a cómo es la definición de la función aquí, ¿vale? Pero sí nos va a salir justamente porque estoy definiendo la inversa con maña de manera abstracta para que nos dé el resultado. ¿De acuerdo? Ok, Trial version. Sí, muy claro. entonces ahora sea B en B. Y entonces ahora lo que voy a tratar de querer demostrar es que la F compuesta con G de B es la identidad, ¿no? A ver si esta no nos da tanta data como esta. Entonces, este es F de G de B, ¿no? Y esto, ¿cuánto me da? Bueno, no lo sé. O sea, realmente esto me da un F de A, ¿no? Tal que ¿qué? Tal que F de A es igual a B, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Ujú. sí, exacto. O sea, no sé a dónde va,
pero va una A tal que cuando le aplico la función me da B, ¿no? Y bueno, pues eso es una maña terrible, porque si se dan cuenta eso lo que te dice es que esto es B, ¿no? Entonces, lo que acabamos de demostrar, y bueno, y esto es la identidad en B, valuada en B. Entonces, de hecho, esta quedó mejor, ¿no? La otra esta como que quede muy rara, ¿no? Pero al final de cuentas induce una pregunta que te dice que quién es este. Y aquí no, aquí queda como muy directa, ¿no? O sea, no me interesa ni siquiera quién es, solo sé que es una que cumple esto y como cumple esto, pues ya me quedó B y ya acabé, ¿no? Entonces esta quedó muchísimo más intuitiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, F compuesta con G es igual a la identidad en B. ¿Y qué acabo de demostrar? Demostré que si compongo así es la identidad en A y que si compongo así es la identidad en B. Por lo tanto, F es invertible y su inversa es G. Y de hecho G pues la pueden ya poner como la inversa. ¿Sale? ¿De acuerdo? O sea, entiendan que lo que hice fue hacer esto. ¿Sale? O sea, definí la G para hacer esto. Hay dos problemas técnicos aquí. Que abstraigan por qué no es evidente que G es función y por qué requiere de la inyectividad de F. Ese es el primero. Y el segundo problema técnico es que para poder demostrar este paso se tienen que hacer esta pregunta rara. ¿Sale? Pero de ahí en fuera lo que estamos haciendo es mañosamente definir la G al revés. ¿De acuerdo? Entonces eso acaba la demostración de la ida. O sea, Ajá. no, ya entendí, perdón. Sí, o sea, a lo mejor les puede costar un poquito de trabajo, pero si lo leen varias veces, no, o sea, los únicos realmente, o sea, son como dos problemas, que pueden causarles conflicto, ¿no? Pero no se pierdan, realmente estoy o sea, como definiendo la G que tiene que ser para que me quede la inversa, ¿no? Realmente. Entonces el regreso es F es invertible. Ahora voy a suponer que es invertible. Y entonces, ¿qué? Es decir que vamos a poner qué es lo que significa que es invertible, ¿no? Es decir, existe una G. Ahora va a ser más fácil porque el problema que tenemos aquí es que cuando empezamos con biyectiva no tenemos una función y hay que construir la función de manera teórica, no sé si se dan cuenta. Y entonces eso es lo que hace que sea latoso. En este caso va a ser muchísimo más fácil porque ya tenemos una función y esa función nos va a ayudar a demostrar que es la biyectividad de una manera más sencilla de la f, ¿no? O sea, no vamos a tener tantos problemas como el otro. Entonces existe una g tal que, o sea, realmente esta g nos va a ayudar mucho para poder demostrar las dos cosas, ¿no? De la f. Entonces f compuesta con g es igual a la identidad en B. Dejen de pensar un poquito, ¿eh? ¿Se acuerdan cuál es? Es que saben que me da mucha risa porque la identidad en A y la identidad en B son biyectivas, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces, esto lo que me implica es que tienen que ser las que me convienen. ¿Se acuerdan que demostré un teorema? ¿Cuál implicaba que o sea, aquí lo que tengo es que la composición, por ejemplo, tengo que G compuesta con F, es algo, ¿no? Y o sea, estas puedo poner que es inyectiva y que es suprayectiva, pero ¿cuál era la que me daba la inyectiva? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a regresar porque yo no me acuerdo. Ajá. O sea, aquí decía, si la composición era inyectiva, porque la composición es la identidad, entonces la de la derecha es inyectiva, ¿no? Entonces me conviene usar, en este caso, G compuesta con F, ¿no? Esa es inyectiva, porque, o sea, G compuesta con F es la identidad en A, que es biyectiva, ¿no? Entonces esta es inyectiva y esta es suprayectiva, ¿no? Entonces justamente por los teoremas que acabamos de demostrar, proposiciones, ¿no?
Le puse proposiciones. Entonces, por las proposiciones anteriores, digo, podía volverlo a hacer, pero ¿para qué? Entonces, por las proposiciones anteriores, tengo que el de la derecha es inyectiva, que en este caso es G, y el de la derecha es, a ver, déjenme ver acá, y el de perdón, el de la derecha, o sea, fíjense, el de la derecha es inyectiva y el de la izquierda es supra. Mira, regresen acá. El primero decía que el de la derecha es inyectiva, si la composición es inyectiva, y el otro decía que si la composición es supra, el de la izquierda es suprayectiva. Entonces, justamente aquí, aquí estoy diciendo el de la derecha es inyectiva y el de la izquierda es suprayectiva y suprayectiva, ¿no? Y esto implica que F es biyectiva. Excelente. Aquí me ahorré tiempo que me gasté en un poquito la idea confusa de la ida, ¿no? Entonces ya acabé. Ya demostré que una función es invertible si solo si es biyectiva. Perfecto. ¿Tienen dudas de la demostración? A lo mejor sí tienen, pero si es esta parte si es esta parte en rojo, necesito que la maduren un poquito más, ¿de acuerdo? Es cuestión de maduración, si todavía esto como que no les queda del todo claro, piénsenlo un poco más y seguramente sí les va a quedar claro, ¿sale? Pero sí puede ser un poco difícil estas dos ideas, ¿no? Esta parte extraña que hice aquí y esta parte extraña que hice acá, ¿no? Nada más para que no se queden con la idea, en esta prueba no usamos axioma de elección. O sea, una función es invertible si solo si es biyectiva y no depende del axioma de elección, ¿sale? Lo que signifique eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de sucesiones. Les voy a dar un descanso de 5 minutos porque vamos a cambiar totalmente totalmente de rol. O sea, vamos a pasar un tema muy diferente a este. Entonces, empezamos a las 12:10 y mientras descansamos un ratito. ¿Y ya acabamos este tema entonces? Sí y no. O sea, la parte teórica ya la terminamos. Todavía en sus ayudantías van a ver gráficas de funciones, muchas gráficas de funciones, identificar dominios, identificar funciones, ¿no? Graficar funciones polinomiales, graficar funciones fraccionadas, graficar seno, graficar coseno, o sea, como muchos ejemplos de gráficas y de tipos de funciones de RNR, y esa es como la parte práctica. Esas las van a ver en su ayudantía, pero lo que tiene que ver la parte teórica de definiciones, de proposiciones, de resultados, ese ya la terminamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, empezamos ahorita ya más bien 12:11 empezamos con tema de sucesiones.
Bueno, vamos a continuar. Antes de que continúe, ¿tienen alguna pregunta de funciones? Ok. Entonces tengo unos alumnos que son unos sabios, ¿no? En- Quizá no tanto, pero pues sí, sería cuestión de repasar, profe. ¿Qué pasó? Porque pues son muchos, son algunas cosas en las que, ejemplo, en mi caso yo tengo duda, pero yo ya sé que lo hemos visto. Ya luego lo apunto y digo, ah, no, sí, cierto, tenía razón. Pero, pues bueno, es solamente repasar, porque son algunas cosillas. Díganme que son unos sabios, eso es lo que yo quiero escuchar. Diré, esto es muy fácil para No, nosotros. no, profe, todavía no llegamos a su grado. Ok, está bien. Vamos a... Digo, pero ni modo, tenemos que avanzar, este, dado que su temario es muy amplio, ¿no? Y digamos que aparte el semestre online acortaron el semestre, le quitaron bastante tiempo, entonces, pues, ni modo, hay que continuar. ¿A poco cuándo acaba? No sé, pero dura como 3 meses y medio, regularmente este más o menos. Regularmente dura 4, entonces sí como que el hecho de que ustedes, porque ustedes de primer semestre, de hecho, o sea, primero quitaron una semana porque, o sea, en general quitaron una semana, ¿no? Lo hicieron como para que el siguiente, o sea, no van a tener vacaciones. O sea, va a acabar el semestre, van a hacer sus finales y luego van a empezar el siguiente semestre. O sea, van a tener solo las de diciembre, pero no van a tener las vacaciones normales. Entonces, este, como ya no les quedó tiempo, les quitaron una semana. Pero luego ustedes, los de primer semestre, entraron una semana después. En vez de entrar el 21 de septiembre, entraron el 28 de septiembre. Entonces lo acortaron y en total tenemos como 3 meses y medio de clases. Entonces, eso hace un poquito difícil el hecho de que completemos el temario, ese es el objetivo. Y tampoco, digo, si no van a tener vacaciones de enero, pues no quiero que tomemos el tiempo de las vacaciones de diciembre. Entonces, pues sí me toca apurar un poquito más por ese detalle que por otra cosa, ¿no? O sea, pero tampoco tanto, vamos demasiado rápido, ustedes díganme. A lo mejor un poquitito. Eso está bien. O sea, tenemos que ir un poquitito rápido por lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, tenemos que abarcar varios temas y tenemos un poquito recortado el tiempo del semestre, entonces no nos podemos dar el lujo de detenernos tanto, ¿sale? Pero tampoco me quiero ir tendido, ¿no? Porque, porque digamos que pues tampoco, o sea, no me quiero ir ni muy rápido, ¿no? Que sea así como que no se entienda nada, pero tampoco me quiero ir lento porque no tenemos el tiempo suficiente para hacer eso, ¿no? O sea, realmente este semestre no se presta para eso, a menos de que ustedes quisieran, no sé, que hubiera clases en vacaciones o cosas así, pero No. no tengo esa idea yo realmente, ¿no? Entonces, pues sí, nos tenemos que ir ligeramente rápido, pero tampoco tanto, ¿no? Yo creo que lo hemos estado haciendo así. O sea, yo no siento que nos estamos yendo como súper tendidos, pero sí estoy tratando de que no nos vayamos tan lento, ¿no? En la parte de números reales, no nos fuimos tan rápido. Realmente en cursos que en el curso que yo tuve, duró números reales como 2 clases. Nosotros aventamos como 6, ¿no? Entonces, realmente
No vamos tendidos, sí vamos ligeramente rápido, eso sí se los confieso, pero es porque no queda de otra, ¿sale? Si no hacemos eso no vamos a acabar. Entonces, ¿Y usted únicamente da cálculo 1? no, es la primera vez que doy cálculo 1 como profesor. Yo empecé dando clases de topología. La topología es una generalización del cálculo, pues. Y para que me entiendan, de hecho, justamente sus sesiones, para que entiendan para que pudieran entender más o menos qué es la topología, el tema que nos va a dar ese enlace es el tema de sus sesiones, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a hablar del concepto de límite. Y la topología lo que generaliza es el concepto de límite. Entonces, ahorita lo más que les puedo decir con lo que saben es que es una generalización del cálculo, ¿no? Yo empecé dando clase de eso, he dado clase de procesos estocásticos 1, de procesos estocásticos 2, de cálculo 4, de cálculo 3, y la última que di fue de geometría analítica 1, antes que esta. Y creo que esas son las que he dado. Análisis no nunca le he dado. Ajá. Sí, procesos, topología, cálculo 3, 4, el 2 nunca me ha tocado, geometría analítica 1 y esta son las que he dado, ¿no? Pero pues puedo darle la que sea. Realmente, o sea, que sea de tronco común en matemáticas, por supuesto. Tampoco, puedo dar la que sea y también puedo dar probabilidades, seguramente, pues procesos son más, es más, un paso más adelante. Entonces, pues sí, puedo dar muchas cosas, ¿no? O, no sé, pues ya depende de si me dan curso o no. Ya les dije que ya les dije que tienen sus favoritos, en el departamento tienen sus favoritos y lo único que podemos hacer para que eso no sea tan marcado y eso ya es más en ustedes, es que ustedes dejen sus comentarios en las páginas, que ustedes hagan las encuestas de sus cursos en línea, ¿no? Entonces, realmente eso es lo único que podemos hacer porque sí hay una tendencia muy marcada en el departamento de cierto favoritismo de algunos profesores y que ciertamente pues muchos profesores no son muy buenos, ¿sale? A mí me tocó, yo fui estudiante y sí hay algunos profesores que bajo mi opinión no deberían de estar ahí, pero pues eso siempre ha sido de esa manera, ¿sale? Entonces, pues sí, digo, ya cálculo 2 depende de si me la dan, pues sí, si no me la dan, pues tendrán que buscar a alguien más, ¿no? Pero yo creo que con lo que veamos en cálculo 1 van a estar perfectamente bien preparados para ir si no puedo yo ser, puedan ir a cualquier otro curso y saber más que los que están ahí, ¿sale? Entonces, pues ya esas preguntas, pues tenemos que saber quiénes van a estar, ¿no? Si estoy yo, pues te recomiendo conmigo, ¿no? Si no estoy yo, pues depende de quién esté, ¿no? ¿Sale? Digo, eso ya en su momento lo podremos saber cuando salgan los horarios, ¿no? Bueno, entonces, definición, ¿no? Entonces, una sucesión, de hecho la definición de sucesión es muy sencilla, ¿no? Se denota como AN, así vamos a denotar las sucesiones. Simplemente, y si le voy a poner el simplemente, es una función .
A que va de los naturales a los reales. Se acabó. O sea, una sucesión simplemente es una función que tiene dominio n y codominio los reales. Ya. ¿Qué les parece la definición? Profe, dice AN o AU. AN. O sea, una sucesión simplemente es una función de naturales a reales. Y ya, o sea, no es más compleja que eso, ¿vale? Ahora, lo voy a escribir explícitamente para que vean por qué es una función. Al 1, ¿a qué elemento lo están enviando? O sea, porque yo tendría que hacer un A y lo tendría que evaluar en 1 y ese va a ser el que vamos a denotar con A subíndice 1, ¿sale? Al 2, en realidad yo tendría que hacer A2 y ese es al que yo voy a hacer referencia con A subíndice 2, ¿sale? Así me sigo, si quieren n pasos, entonces a n lo voy a mandar al AN y este va a ser A subíndice n, ¿de acuerdo? Y así me sigo. Entonces cuando ustedes en realidad están pintando una secuencia, ¿no? Porque así lo entendían, un A1, A2, A3, n, en realidad están pintando una función. ¿Cuál función? La función que al 1 lo mandan al A1, al 2 lo mandan al A2 y así, y al n lo mandan al AN. ¿Se entendió eso que dije? Sí. Entonces, realmente una sucesión es una función. Cuando ponen su terminología, eso es como más de exámenes de coeficiente intelectual, no sé. Cuando ponen su secuencia A1, A2, en realidad están viendo una función en los naturales, ¿vale? Entonces, ejemplo. Y ahí les va. AN igual a 1 entre n cuadrada, ¿no? Ahí está la función, ¿no? O sea, la función al 1 lo mandas al 1. Al 2 lo mandas al 1 cuarto. Al 3 lo mandas al 1 noveno. Y entonces ahí está la función. Una sucesión simplemente es una función. Y por practicidad, pues la ves en su notación compacta, que es esta, ¿no? Entonces, viéndola en su notación compacta, en realidad cuando uno escribe AN, esta no es la sucesión como tal, esto es la imagen de la sucesión, ¿sale? Pero es más común poner la imagen de la sucesión que la sucesión, porque digamos que la imagen de la sucesión es más fácil de manejar y la imagen de la sucesión define completamente la sucesión, ¿sale? Entonces, no tiene ningún problema manejarlo así, solamente conceptualmente hay que entender que es una función, ¿no? Y entonces simplemente estoy viendo aquí, ¿no? En 2 lo manda un cuarto, en 3 lo manda un noveno, en 4 lo manda un 16avo, y así. Y aquí es donde se preguntan, ¿y cuál es el término que sigue? ¿No? Ahí está. Entonces es un ejemplo muy sencillo. Otro ejemplo de sucesos. Vamos a poner ejemplos sencillos, pero que se entienda que el concepto de sucesión que estamos definiendo es el mismo al cual ustedes ya estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, AN, que sea el menos 1 a la n, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sucesión, si n es igual a 1, pues me lo manda al menos 1. Si n es igual a 2, es menos 1 al cuadrado y lo hace positivo, me lo manda al 1. Si n es 3, pues me lo va a dejar negativo. Si n es 4, pues es menos 1 a la cuarta, que va a ser 1. Y así va a seguir oscilando en el infinito esta sucesión. ¿De acuerdo? Tampoco tiene magia, ¿no? Y ya vamos a un último ejemplo. Me parece muy redundante ver tantos ejemplos, pero vamos a ver ya un último ejemplo. Por ejemplo, la sucesión AN
igual a 1 más menos 1 a la n sobre n, ¿no? Por ejemplo, que esté definida así. Pues igual, nada más es desarrollar, ¿no? Cuando n es igual a 1, esto me da 0. Cuando n es igual a 2, esto me da 2 entre 2, que sería 1. Cuando n es igual a 3, esto me da 0 otra vez. Cuando n es igual a 4, esto me da 2 arriba y abajo sería 4, entonces me da 1/2. ¿Sale? Y así podemos seguir desarrollando. Si quieren, ustedes sigan desarrollando para que practiquen, ¿no? Pueden obtener tantos términos de la sucesión como puedan porque la tienen de una manera explícita, que es como la fórmula. Entonces ya, no vamos a dar más ejemplos porque me parece ya ser muy redundante. Simplemente, esta es la definición de sucesión. Simplemente es una función de los naturales a R. ¿Cuál función? Pues esta que puse aquí, ¿no? Y que pues realmente es el mismo concepto que sabían, nada más que cuando ustedes pintan esto, están pintando la imagen de esa función, ¿no? Y que usualmente eso es lo que se pone realmente, ¿para qué les digo que no? Entonces, ¿dudas? Digo, creo que esa parte está muy sencillita, ¿no? Déjenme ver qué. Entonces, concepto importante, ¿sale? Concepto súper importante, ya que entendimos lo que es una sucesión, entonces, concepto súper importante. El concepto de límite. Nosotros vamos a definir lo que es el concepto de límite para una función de R en R. Pero ese digamos que es el nivel 2, ¿no? El nivel 1 es definir el concepto de límite de una sucesión. Ustedes más o menos ya saben qué es el concepto de límite porque en la prepa lo haces, ¿no? El límite cuando x tiende a 3 de quién sabe qué y sustituyes el valor, ¿no? Y dices, pues el límite es tal. Pero ahí lo están viendo como de preescolar. Aquí lo vamos a ver como adultos, ¿sale? Entonces ahí les va el concepto de límite como adultos en la facultad, ¿no? Entonces vamos con el nivel 1. Nivel 1. Sí, ahorita sí podría ser. Ustedes están en el nivel 0, ¿sale? Entonces el nivel 1 es establecer de forma formal el concepto de límite, pero para una sucesión. ¿Vale? Entonces, definición. Y ahorita van a crecer a nivel 2 y vamos a nivel, 1 y vamos a explicar el nivel 1, ¿sale? Entonces, definición. Sea n una sucesión y L un número real, ¿no? No voy a decir que son sucesiones de números reales, porque en este curso solo vamos a manejar sucesiones de números reales. Y de hecho así lo definí aquí arriba. Entonces, todas nuestras sucesiones son de números reales. Que esto se puede generalizar, pero no tiene caso, por eso lo dejamos así. ¿Sale? Entonces, sea en una sucesión y L un número real, ¿no? Se dice que L es el límite de la sucesión a n y aquí es esta es la parte buena, ¿sí? Para toda epsilon mayor que 0, existe una n que pertenece a los naturales, tal que si n
es mayor o igual que esta n, entonces el valor absoluto de xn menos L es menor que epsilon. Si L es el límite de AN, entonces lo podemos escribir o se denota, se escribe de la siguiente manera, ¿sale? Se escribe el límite cuando, esta notación sí la deben de conocer, cuando n tiene infinito de AN es igual a L, ¿sale? Ok, entonces, bueno, sí, también. En este caso, se dice que la sucesión converge. No, el otro está mal, sucesión converge. No. Esto lo ponemos aparte, ¿no? Porque esto es como una cosa aparte, ¿no? Hasta aquí. Aquí estamos definiendo el límite puntual, ¿vale? Entonces, ¿entendieron esto? Sí. A ver, sea AN una sucesión de números naturales, ¿naturales o reales? Reales. O sea, Naturales, ¿no? es reales. O sea, los Pero, o sea, naturales vienen en el subíndice, aquí. exacto. O sea, 1, 2, 3, 4, punto. Ya, esa es la sucesión, ¿no? Al infinito. O sea, exacto, al infinito. Ajá. L es un número real. Y se dice que L es el límite de la sucesión que mencionamos, la AN. Sí, ¿qué es epsilon? Un número positivo. Ok. Obvio. Pues ok. Existe. Bueno, entonces voy a existe n en los naturales, tal que sí. ¿Por qué acá hay n mayúscula y acá hay n minúscula? Porque es digamos la notación más usual. Lo que denota la n mayúscula es como un momento o sea, ves que la sucesión va avanzando. Obvio, ajá, sí. Entonces lo que define la n es como un momento a partir del cual, entonces esa está fija y la n chiquita es la que varía. Entonces lo más usual es que la variable la pongas con n chiquita y la otra la pongas con mayúscula para diferenciar que una está ya fija y la otra se está moviendo. Perfecto. Entonces, n mayúscula es constante, n minúscula es variable. Constante dado que ya tienes la epsilon fija. ¿Sale? Ok. Entonces, el valor absoluto de xn menos el límite es menor es que menor o sea, ok, mejor. Maestro, Si L es el límite. pero no sería hacer L menos L. Si L es el límite de ¿Cómo? n, se escribe. Okay. Tienes razón, tienes razón. N menos L. Estoy, ¿cómo se dice? Nunca definí xn. Yo tengo esas malas mañas. A ver, aquí es a n. Porque nunca definí xn, ¿no? Bueno, esa es mala maña. Es como cuando pones y en vez de x, ¿no? O z en vez de x. Sí. Profesor, entonces, ¿cualquier número positivo es epsilon? Epsilon es cualquier número positivo. Ok, gracias. Siempre, así se maneja. Sí. Ok. Y siempre se maneja que la mayúscula es constante y la minúscula es variable, ¿quedamos? Sí, pero ya quedado que una epsilon es fija. Porque el epsilon también es variable. La epsilon está. Ok. En este caso es fija y se denota así, ¿verdad? ¿Y si es variable se denota igual o cómo? ¿La epsilon? ¿O cuál de las? No, la epsilon así se pone. Epsilon es. Ok. Es que la n se pone así porque es fija, pero realmente, o sea, es fija con respecto, o sea, con el supuesto de que epsilon ya está dada. Pero la epsilon se puede estar mueve y mueve y mueve, ¿no?
Entonces para cada epsilon, de hecho, va a existir una distinta n, ¿no? O sea, así digamos, si fuéramos muy piquis, pero eso no se pone, por eso no lo estoy poniendo yo. Aquí le debemos de poner n epsilon, porque es una n que depende de cada una de las epsilon. Pero regularmente eso no se pone, por eso no lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, es porque la n es fija, dado que, o sea, lo que pasa es que aunque la epsilon sea fija, esta n que está aquí no es fija, la chiquita. O sea, aunque la epsilon ya esté dada, esta n que está aquí siempre se mueve, la chiquita. Por eso es que esta n es fija con respecto a esta. L mayúscula y L minúscula. ¿Dónde puse L minúscula? No lo puse, ¿o sí? Todas son mayúsculas. Pero sí me creo capaz de haber puesto una minúscula. Es valor absoluto, sí. Sí, no hay ninguna L minúscula. Es valor absoluto de AN menos L. Ok. Bueno, supongo que ya entendieron la simbología. Pero eso no es entender. Ajá, entonces, ahí les va. Ahí les va la explicación. Pues sí, pero digamos que cuando estés demostrando cosas no vas a saber ni por dónde tirarle para llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces, vamos a pintar los reales, ahí están, ¿no? Y vamos a pintar L. ¿Sale? ¿Cómo yo sé que realmente me aproximo? Fíjense, la idea más tonta es... Vamos a poner aquí la idea más simple, ¿no? Para no poner eso. La idea más simple es, mi sucesión empieza aquí. Y yo la voy viendo, a lo mejor este es mi A1. Ah, bueno, está aquí. Y luego mi A2, es más, vamos a pensar un caso así súper fácil. Yo veo que mi A2 se movió hacia acá. Y luego me veo que mi A3 se movió y se movió hacia acá. ¿No? Y entonces, ¿qué le dice la intuición aquí? Por ejemplo, si pensamos, bueno, pinto otro punto y se movió ahora la sucesión a este punto de acá. ¿Qué les diría la intuición aquí? Como que hay un comportamiento tendencioso, ¿no? A que si yo me voy tomando valores más grandes de la sucesión, eso vaya acercándose a un valor, que en este caso sería, no sé, 0, ¿no? Por decir algo. Esa es la idea. O sea, la idea del límite es, si yo me voy al infinito, o sea, si yo me voy por valores más grandes de la sucesión, si me estoy aproximando a algo o no, ¿no? Esa idea que pinté es la idea más simple, la idea más vaga, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo forma? O sea, ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es, ¿cómo lo formalizo? O sea, ¿cómo lo hago formal, no? ¿Por qué? Porque esto que estoy pintando aquí no me da herramientas para poder justificar cuál es mi concepto. O no estoy definiendo mi concepto de manera precisa. Para algunos a lo mejor esto podría converger, para otros no. O si la sucesión es muy extraña, a lo mejor puede ser que no converja aunque parezca que sí, ¿no? Entonces, si yo lo dejo en esta idea tan simple, esto me permite ser claro en lo que significa converger, aunque sí me da una idea de lo que quiero hacer. O sea, lo que quiero hacer es, existe un valor tal que cuando yo voy creciendo la sucesión, me voy fijando en términos más grandes, no más grandes de valor, sino de orden, yo voy tomando elementos más avanzados en la sucesión, si me estoy aproximando realmente a algún valor. Entonces esta es la idea más simple, pero no es una idea formal, y esta idea simple es la que se quiere formalizar aquí. Y entonces, ¿cómo paso a la parte formal, ¿no? Digo, eso no es nada formal, eso simplemente es... O sea, lo que quiero que entiendan en la parte simple, que es como el nivel .5, ¿no?
es, de lo que trata la definición rara que está aquí arriba, es de definir el concepto de que cuando puedo decir que si yo avanzo en una sucesión y esa sucesión se va aproximando a alguien, realmente se está aproximando a eso que yo estoy viendo que se está aproximando. Entonces esa es el nivel punto 5 y eso es lo que trata de hacer esta definición extraña que está aquí arriba. ¿Sale? ¿A dónde se está yendo la sucesión cuando n tiene infinito? ¿No? Entonces ahora, digo, seguramente a un genio se le ocurrió, vamos a usar las herramientas de aquí porque no me va a salir. A un genio se le ocurrió esta definición. Creo que a Newton o a Leibniz, ¿no? Entonces, no sé. Pero ahí les va. Fíjense. Vamos a poner el punto azul, ¿no? Entonces, vamos a poner el punto azul, que en este caso el punto azul es nuestro límite. ¿De acuerdo? Fíjense. A ver. ¿Quién me dice cómo puedo saber qué tan cerca estoy de L? A ver, primera pregunta. Si la sucesión, si la idea de la sucesión es que converja a L, si yo me tomo una distancia muy pequeña alrededor de L, ¿qué debería de pasar? Pues Los valores más pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, como 2.9 y el otro 2.999 y así. Pues a le ponemos 3, ¿no? Para que eso que dices, ¿no? Entonces, ¿qué debería de pasar si yo me tomo una distancia muy pequeñita, por ejemplo, de L? ¿Qué debería de pasar con respecto? O sea, yo quiero que la sucesión converja, esa es mi idea. Piensen, yo quiero que mi idea sea que la sucesión se acerque a 3. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en mente. Entonces, ¿quién me dice qué es lo que tendría que pasar si yo me tomo una distancia tanto a la izquierda como a la derecha del L? ¿Qué tendría que pasar? 3 sobre n. O sea, Con respecto a la sucesión. Pues las diferencias sucesivas entre los términos de la sucesión y L, el valor absoluto de esa diferencia tiene que ir siendo cada vez más pequeño. Tiene que ir disminuyendo conforme el valor de a sub n se va aproximando a él. Más o menos. A ver, César Vargas, que lo estoy viendo en el chat, ¿no? Te doy participación porque justamente ahorita lo que queremos es precisar, no quiero que me hablen tanto de valores absolutos, lo que queremos es precisar la definición, no hablar de la definición porque entonces seguimos o sea, como que queremos bajarlo un poquito de nivel, ¿no? Para que se pueda entender qué es lo que se quiere hacer. Aquí lo que está diciendo César es algo muy preciso. Si yo me fijo en una distancia a la izquierda de L y una distancia a la derecha, debe haber puntos cercanos de la sucesión, ¿no? ¿Por qué? Porque la sucesión, si yo quiero que converja L, tiene que estar tan cerca de L como yo quiera. Ese es un primer punto. Ahora, ¿quién me mide qué tan cerca estoy? ¿Están de acuerdo? O sea, lo primero que establecemos es lo siguiente, fíjense. Si yo quiero que una sucesión converja, no importa qué tanta distancia yo me fije, qué tan pequeña sea la distancia L, en algo que estamos de acuerdo ahorita es que siempre tiene que haber puntos de la sucesión que estén ahí metidos, ¿no? Ahora, ya que estamos de acuerdo en eso, ¿cómo mido qué tan pequeño estoy? Pues tomamos un valor, ¿no? Y lo comparamos. A ver si alguien le atina, le doy participación. En la definición, ¿cómo se mide que estamos muy cerca de L? ¿Con la epsilon? Con la epsilon. O sea, cuando yo agarro... Entonces ahí ya... El primero que dijo se lo ganó. En este caso fue Guzmán. Déjala, busco acá. Guzmán. Ahí ya te encontré. ¿Sale? Entonces, la epsilon es la que define, o sea, fíjense.
Entonces aquí pinto mi epsilon, ¿sale? Este sería mi L más epsilon y este sería mi L menos epsilon. O sea, me alejo epsilon a la izquierda y me voy epsilon hacia la derecha. Entonces, ¿están de acuerdo que la epsilon puede ser tan pequeña como yo quiera? Porque el epsilon es un número positivo. Entonces, digo, esa que yo pinté ahí solamente es una, pero la puedo hacer tan chiquita como yo quiera. Y entonces lo que tendría que cumplirse es que siempre va a haber puntos de la sucesión tan chiquita como yo quiera la epsilon, ¿no? En este caso, por eso dice para toda epsilon la definición. O sea, para toda epsilon esto es un poquito más, pero ahorita les explico esto. Para toda epsilon, pues deben de existir al menos puntos que estén en la sucesión. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, fíjense, vamos a poner que estén puntos en la sucesión es que ANs, ¿no? ANs pertenezcan a este intervalo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién sabe cómo diablos sean esos ANs? Pero que existan puntos en la sucesión es que puntos estén dentro de ese intervalo, ¿no? Ahora, ¿qué significa estar dentro de ese intervalo? Fíjense. Esto es que L menos epsilon sea menor que AN y esto sea menor que L más epsilon. Eso es lo que significa. Pero ¿a poco no, según nuestros axiomas de orden, esto es lo que significa? De hecho, aquí puedo sumar un L por nuestros axiomas de orden. Y entonces aquí me queda así, ¿no? Pero ¿a poco no por un teorema esto es equivalente? Y les dije que eso iba a ser muy importante, a que el valor absoluto de AN, aquí es menos L. Aquí lo tuve que restar. A que el valor absoluto de AN menos L era menor que epsilon. Y no les dije que era muy importante esta en la parte de orden, ¿no? Entonces, decir que el valor absoluto de AN menos L es menor a epsilon es equivalente a que AN pertenezca a este intervalo que yo acabo de dibujar aquí. ¿Vale? Y entonces justamente decir que AN menos L es menor que epsilon en valor absoluto, es decir que el término enésimo de la sucesión está epsilon cerca de L, ¿sale? Entonces, vamos a la definición otra vez. Así como lo que estamos de acuerdo es que lo que debería de pasar es que para toda epsilon exista, a lo mejor nosotros nada más digamos exista una n tal que AN menos L es menor que epsilon. Y a lo mejor esta parte está rara, pero por ejemplo nosotros ya de entrada podríamos decir que para que converja, para toda epsilon debería existir un natural tal que su diferencia menos L sea menor que epsilon, o sea, lo que estaríamos diciendo, o sea, olvidando un poquito esta parte de aquí, ¿no? Lo que estaríamos diciendo con eso es que no importa qué tan cerca estés de L, siempre va a existir un elemento de la sucesión que se va a meter allá adentro. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Ahora, ¿quién me dice por qué nos hace falta? ¿Por qué nos hace falta qué? O sea, esto no es la definición. O sea, si te das cuenta, nosotros hasta ahorita lo único que me dijeron es para una distancia tan pequeña como yo quiera, o sea, para toda epsilon, debe existir un elemento de la sucesión que se meta aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué no mi definición sería para toda epsilon existe una n, me olvido de esto que está aquí, esto no lo pongo, lo tacho, y pongo entonces que el valor absoluto de a, aquí sería A mayúscula, es menor que epsilon? ¿Y por qué necesito forzosamente esto? Porque las sucesiones van de naturales a los reales, entonces faltaría la parte de los naturales. Fíjense por qué. Esto que ustedes me están diciendo es muy bueno, súper bueno, ¿sale? Esto es como una condición 1, ¿sale? Pero vamos al siguiente ejemplo, fíjense. Entonces, con esta condición 1 iríamos al siguiente ejemplo.
¿Qué tal que yo defino, por ejemplo, la sucesión 1 y luego esta la voy a mandar al -1 y luego me voy a un medio y luego la mando al 1 y luego la mando un tercio y luego la mando al -1? O sea, lo que voy a hacer es, en estas partes la voy a hacer constante y después la voy a ir acercando a 0 en las que me sobran. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta sucesión cuando yo la pinte? Fíjense. Vamos a ponerla con una línea. ¿Dónde está la línea? Hasta acá. Ay, no me deja ver. ¿Cómo le hago? Para acá. Entonces, fíjense. Voy a pintar mi línea. Fum, 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 ahí está, ¿no? Entonces, fíjense. Fíjense qué es lo que va a pasar con esta sucesión. O sea, aquí está el 0, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en algunos puntos, por ejemplo, en el 1, ahí va a estar, ¿no? Luego se va a acercar en el 1 medio, y luego se va a acercar en el 1 tercio, y así parece que va a converger, ¿no? O sea, si se dan cuenta, como que van agarrando los puntos de tal manera que como que va a converger a 0. Pero el problema va a ser el siguiente, o sea, y ese lo voy a pintar en verde. Dicen, pues si eres, o sea, me diría, no, pues si avanzas en el índice de la sucesión te estás acercando a 0, ¿no? Pues sí, dices 1, 1 medio y 1 tercio. Entonces supóngase que están en el 1 tercio. Pues ya estoy muy cerca, ¿no? Ya estoy muy cerca del, y si quieren pinten el intervalo aquí. Ya estoy muy cerca, ¿no? Pero en el cuarto, cuando me vaya al cuarto elemento, el cuarto elemento ya se me salió, el cuarto elemento se me fue hasta acá. Y entonces, pues bueno, voy al quinto elemento, el quinto elemento es un cuarto y se me acercó al 0, perfecto. Entonces digo, pues cuando vas avanzando me voy acercando. Pero ¿qué pasa cuando voy al sexto elemento? Me vuelvo a ir al -1. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, nunca me estoy acercando porque no importa qué tan grande sea mi n, siempre voy a encontrar un valor que va a estar bien lejos del 0. De hecho, está a distancia 1, ¿están de acuerdo? Entonces, mi primera idea, que es que siempre haya puntos de la sucesión en el intervalo, no es suficiente porque esta sucesión no es una sucesión que realmente se acerca al 0 porque siempre que voy avanzando me sale el -1 y el -1 ya me alejó mucho del 0. Entonces esa sucesión me está dando en la torre, ¿sale? Entonces, yo lo que necesito no solamente es que a partir de esto, o sea, que a partir de esta, no lo puedo, volvemos a pintar la línea. Ay, ¿dónde está? Está aquí. Entonces, fíjense, vuelvo a pintar mi línea, vuelvo a pintar mi punto, ¿no? Mi punto que es mi límite, y vuelvo a pintar este es mi punto L, y este es mi L más epsilon, y este es mi L menos epsilon. No solamente necesito que haya puntos de la sucesión aquí adentro, necesito saber que aquí hay un punto de la, o sea, sí necesito saber que aquí hay un punto de la sucesión y le voy a llamar a n mayúscula. Pero también necesito saber que todos los que le siguen a este ya no se van a salir de aquí. O sea, si n es mayor o igual que esta n, entonces el an también va a estar definida dentro de este intervalo. O sea, necesito saber que a partir de este momento, cuando yo empiece a pintar todos los puntos de la sucesión, ya todos se queden aquí metidos, ya todos estén aquí. Porque si no doy esta condición, me va a pasar lo que me pasó en el ejemplo de arriba. Y esa sucesión no es algo que me esté dando la idea de que realmente converja. Y entonces esto es como la condición 2. Entonces ahí es donde me doy cuenta que no solamente necesito que dada una distancia pequeña haya valores de la sucesión, sino que adicionalmente necesito que haya, pero que a partir de ese momento ya todos se queden aquí metidos, para que justamente no me pase esto.
¿no? Aquí siempre voy a poder encontrar puntos tan cerca como yo quiera, pero si se me va a salir en el 3000, pues no me estoy acercando, ¿no? Entonces, no es suficiente, pero si a partir de ese momento todos se van a quedar ahí, pues ya sé que toda la sucesión está, toda la cola, toda la parte que me sobra, está ya muy cerca, ¿no? Y entonces ahí ya no me va a poder pasar lo del ejemplo. Y si me entendieron un poquito, esta idea simple que está aquí nos lleva a la condición 1 formal de aquí, y la condición 2 nos lleva a la condición 1 nos lleva a esta condición 2 por el ejemplo que no es lo que nosotros queremos. Entonces, si se dan cuenta, eso es justamente lo que dice la definición. Para cualquier cantidad positiva, o sea, para cualquier distancia positiva de L, o sea, para toda epsilon mayor que 0, existe un momento de tal manera que toda la sucesión ya se fue a meter a este intervalo que está aquí, o sea que el valor absoluto de AN menos L es menor que epsilon. ¿Vale? Entonces, exactamente, el ejemplo anterior no tiene límite. Entonces esto va aparte. Aquí está. ¿Por qué me detuve tanto a explicarles esto? Porque este es uno de los conceptos más importantes, no solo del cálculo, sino de las matemáticas en general, ¿no? Entonces, es muy importante que no se queden, como muchos estudiantes se queden, ¿qué significa que el límite sea esto? Para toda epsilon, bla, 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 ¿no? Sino que aparte de que sepan esta parte, entiendan perfectamente por qué está definido esto así y qué representa cada una de las partes de la definición. ¿De acuerdo? Entonces, digo, eso les va a servir también para hacer las pruebas, porque cuando hagan las pruebas, pues tienen que pensar en cosas así, y no es lo mismo que hacer un dibujito, decir, bueno, el AN tiene que ser por aquí y tiene que cumplir algunas cuentas, que decir, tengo que demostrar un para todo, quién sabe qué, con un para todo de acá. Pues eso es un poquito más, pues como que no van a venir tantas ideas, ¿no? Entonces, pues ahí está el concepto del límite. Le di bastante tiempo, o sea, si fuera manchado les daría esta definición en 1 minuto y me seguiría con todo lo demás, ¿no? Que son operaciones y todo eso. Pero, pues no, sí es un concepto lo suficientemente importante como para explicar el porqué de la definición, la idea de la definición y cómo esa idea intuitiva nos lleva a condiciones para poder establecer que esta es la definición que nos va a funcionar para definir el concepto de límite de una sucesión. ¿Sale? Entonces, ya aquí voy a cortar la clase de hoy.